Hola muchachos, bienvenidos a la clase de español. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes en una nueva clase. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestro cuarto parcial. Hoy veremos el tema número 1. Esta clase va dirigida especialmente a los estudiantes de séptimo grado de todas las jornadas. El tema que tenemos para hoy, textos narrativos de tradición popular. Conozcamos la expectativa de logro para esta clase. Valorar los mitos y leyendas como relatos que buscan explicar el origen de la vida y de los fenómenos de la naturaleza, entre otras cosas. Yo sé que este tema les agrada mucho porque siempre llama la atención. Es un tema que llama bastante la atención, entonces vamos a conocer. El ser humano tiene la necesidad de comunicarse con los demás para transmitir sus ideas y emociones. Las culturas, por lo tanto, han entregado por generaciones sus creencias para explicar los fenómenos que les rodean. Es muy importante porque nosotros desde pequeños pues hemos venido escuchando ciertas historias que nos contaban pues nuestros abuelos o nuestros padres o nuestros tíos. Estos relatos surgen básicamente en las zonas rurales y que de cierta forma pues llegan a la zona urbana, que es donde nosotros vivimos, la ciudad. Nosotros es fascinante encontrar estas historias, que nos cuenten estas historias, aunque a veces dan un poco de miedo, pues sirve para que nosotros podamos conocer un poco también de nuestra cultura, porque forman parte de la tradición popular de nuestro país. ¿Qué son las narraciones populares? Son relatos ficticios creados por el pueblo y transmitidos de forma oral de generación en generación. Es decir, nuestros abuelos nos lo contan a nuestros padres a nosotros algún día lo contaremos a nuestros hijos. Y así ha venido pasando estos relatos o estas narraciones a lo largo del tiempo. De aquí es la razón por la cual nosotros conocemos algunas historias que son diferentes. Es el mismo título, pero lo conocemos de otra forma. Es porque cuando nosotros transmitimos algo de manera oral, pues puede variar a conveniencia de la persona que está narrando. Entonces algunas veces pueden agregarle o pueden quitarle. Entonces así es como se van modificando las narraciones de manera oral o de forma oral. Continuemos. Los textos narrativos de tradición popular son el reflejo del folclore y la tradición de una comunidad. Aquí en Honduras nosotros tenemos muchas leyendas, ¿verdad? Y conocemos algunos mitos también, que de repente los vamos a conocer ahorita en la clase. Vamos a definir qué es un mito. Es un relato imaginado o imaginario, colectivo y anónimo. ¿Por qué le llamamos relato colectivo? Porque en muchos lugares se hace la misma referencia a este cierto tipo de relatos. Es anónimo porque no se conoce el autor de estas obras. De hecho, surge, como dijimos, en los pueblos, no tiene un autor designado, sino que es del pueblo. ¿Qué busca explicar el mito? Tenemos tres situaciones aquí. La primera, busca explicar fenómenos naturales y sobrenaturales. Tenemos un ejemplo claro con la lluvia de peces en Lloro, los eclipses y la muerte de animales que se atribuyen al cadejo. Yo sé que ustedes han oído hablar del cadejo, pero vamos a enfocarnos en la primera, la lluvia de peces en Lloro. Las personas pues buscan explicar este fenómeno sobrenatural que ocurre en esa zona. Entonces, es considerado un mito de nuestro país. Número 2, busca explicar el pasado de un pueblo. En este caso tenemos el ejemplo de la construcción de la iglesia del municipio de Curarén, que alrededor de esta construcción pues hay muchas especulaciones, entonces se convierte en un mito. Y también, número 3, el origen de las cosas. En este caso, la creación del mundo según las diferentes culturas. Pues nosotros sabemos que Dios nos creó, pero en otras culturas pueden tener una opinión diversa a la nuestra. Pueden discrepar o diferir de nosotros. Pueden creer que, por ejemplo, los mayas creen que nosotros, según la teoría maya, nosotros venimos del maíz.
Entonces, esas son mitos que la cultura o las culturas tratan de explicarnos desde el punto de vista que tienen ellos. En este caso tenemos las tres cosas que buscan explicar los mitos. Número 1, fenómenos naturales y sobrenaturales. Número 2, el pasado o fundación de un pueblo y el origen de las cosas. Vamos a continuar con la leyenda. La leyenda también es una narración de tradición oral sobre hechos fabulosos o extraordinarios, ¿verdad? Siempre son hechos ficticios o imaginarios. Yo sé que usted las leyendas ha escuchado pues muchas, ¿verdad? En nuestro país es muy común. Tenemos dos ejemplos de leyendas. Tenemos La Llorona. Sabemos la historia de La Llorona, ¿verdad? Hay varias versiones, pero la historia pues encierra en sí la misma temática. Y tenemos también la historia o la leyenda del duende. Son los dos ejemplos que tenemos de leyenda. ¿Cuáles son las características que poseen estos textos narrativos de tradición popular? La número 1, la identidad cultural. Es la forma en cómo se concibe una comunidad con respecto de otras comunidades, es decir, la cultura o la identidad propia de un pueblo. Como les decía anteriormente, cada quien tiene su forma de narrar estos relatos. Es una característica básica porque surge en los pueblos y va variando en la medida de que cambia de pueblo, pues también cambia la forma de contar la historia o también algunos hechos que forman parte de ella. La segunda es la memoria colectiva. Son acontecimientos que forman parte de la historia de una comunidad y ayudan a definirse ante otras comunidades. De esta forma, la memoria colectiva son situaciones que marcan la historia de un pueblo, que también puede convertirse en un mito o convertirse también en una leyenda, como la segunda que veíamos, ¿verdad? De la construcción de un templo. Ahora sí, vamos a conocer la estructura. Fíjense bien, la estructura de los textos narrativos, de las narraciones, de los relatos, siempre es la misma. Tenemos 3 pasos. La introducción. En la introducción nosotros conocemos pues el ambiente, el contexto de la historia. Nos presentan los personajes que vamos a ver dentro de ella, el lugar en donde estamos y la situación que se va a desencadenar o va a desencadenar el problema real, que en este caso es el nudo. Es la situación crítica que se presenta en medio del relato y que tiene que ser resuelta para que el relato pueda terminar. Posteriormente, luego que se va desencadenando una serie de situaciones y llegamos al desenlace, que ya es el final de nuestra historia. Esta es la estructura de un texto narrativo, en este caso de tradición popular. Introducción, nudo y desenlace. Estructura de los textos narrativos. Ahora sí, vamos a conocer las asignaciones para este tema. Primero que todo es muy importante que ustedes tomen nota del tema, porque recuerden que se les están haciendo evaluaciones y ustedes necesitan tener material del cual estudiar. Entonces van a tomar nota del tema. Número 2, van a copiar un mito y una leyenda en su cuaderno. Si papá, mamá, abuelito, tío lo pueden contar, sería excelente. Número 3, va a identificar con 3 colores las 3 partes que conforman las narraciones. Ya dijimos que era inicio, nudo y desenlace, o introducción, nudo y desenlace. Entonces va a ocupar, de repente vamos a poner de verde la introducción, de rojo el nudo y azul el desenlace. Un ejemplo, usted puede utilizar los colores que usted quiera. Es un ejemplo que le pongo. Recordemos que en el inicio detallamos pues el lugar, nos detalla el lugar, nos presenta los personajes que van a interactuar dentro del relato. En la número 2, que es el nudo, es el problema, la situación crítica que se presenta o que están envueltos los personajes. Y en la tercera, ya es la solución o el desenlace del nudo anterior. Entonces aquí, la número 4,
copie en un cuadro los elementos reales que existen dentro de la obra o de las obras, de las narraciones, y también los elementos imaginarios. ¿Qué pueden ser reales? Pues las personas que participaron en ese relato. Imaginarios pueden ser, en una leyenda, por ejemplo, un elemento imaginario es, por ejemplo, la sucia, porque es un personaje imaginario, ¿verdad? No existe. O también el cadejo, o también el duende. Esos son elementos imaginarios. Pero también siempre en estos tipos de historias hay personas como ustedes y como yo mencionadas. Entonces, ahí son los elementos reales. Si mencionan un lugar que es conocido en nuestro país, también es un elemento real porque sí existen. Los elementos imaginarios, pues, son aquellos que nosotros no podemos dar fe de que existen porque nunca los hemos visto. Entonces, vamos a colocar en un cuadro los elementos reales y los elementos imaginarios, tanto del mito como de la leyenda. Esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Pónganle esmero a esa tarea. Espero que estén muy bien. Cuídense siempre. Nos vemos en la próxima.